Mi pregunta es, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, principalmente existen tres tipos de cáncer de piel o los más comunes son el carcinoma vasocelular, el carcinoma Ujú. espinocelular y el melanoma maligno. La causa principal es la exposición solar prolongada a través de muchos años, pero el que está más relacionado directamente a la exposición solar prolongada es el carcinoma vasocelular. Ujú. Ese es el que 100% sabemos que es a causa del sol. Los otros dos, sí el sol juega un papel muy importante, pero no necesariamente se desarrolla a partir de una exposición solar. Ok, la pregunta es, ¿qué tan seria es esta enfermedad y cómo afecta en la vida de los pacientes? Bueno, el que es más frecuente, que ocurre en el 80% de los casos, que es el carcinoma vasocelular, en realidad no es algo tan grave, puesto que no causa mortalidad, Sí. pero sí causa lesión local en la piel, que si no la tratamos a tiempo puede extenderse localmente. Este tipo de tumoración o de cáncer de piel no se va a través de la vía linfática ni a través de los vasos sanguíneos. Es por eso que al operarlo el paciente queda curado. Entonces, pero afecta al paciente de tal manera que puede deformarlo. ¿Por qué? Porque muchas de estas lesiones pueden ocurrir en la nariz o pueden ocurrir cerca del ojo o cerca de áreas donde si no lo tratan a tiempo, entonces sí puede afectar estéticamente. Perfecto. ¿Sí? Y hablando del melanoma maligno, no sé si quieren, ese sí es muy grave. El melanoma maligno es el cáncer de piel que se desarrolla a partir de un lunar preexistente. Ese sí es el que nos preocupa. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes? Bueno, el pronóstico es muy bueno, incluyendo el melanoma maligno si se detecta a tiempo. Hablando del carcinoma vasocelular y del espinocelular, son relativamente benignos, porque al operarlos los pacientes quedan curados, aunque se les debe de hacer un seguimiento a 5 años. Se les revisa al paciente anualmente para ver si no hay desarrollo de nuevas lesiones o el que se operó previamente no haya vuelto. ¿Sí? El melanoma maligno, entonces si lo detectamos a tiempo es curable 100%. De eso va a depender de qué profundidad tiene el lunar que ya se modificó. Si se detecta tarde es muy malo, porque ya para entonces ya se fue por la vía linfática y no hay mucho que hacer, no hay tantos tratamientos que ofrecer. Ok, muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de los pacientes, o mejor dicho, cuáles son las mayores quejas que ellos presentan? Pues aparición de una lesión que no existía, principalmente hablando del vasocelular, del carcinoma vasocelular y del espinocelular. De la nada, no tenía nada y empiezan a tener un granito que no existía, y el síntoma principal es que les sangra. Y se les cura, o sea, se cuenta, puede ser que se cicatrice, pero al poco tiempo nuevamente tienen un traumatismo o se lavaron la cara o se secaron la cara y sangra. Entonces es el principal, Sí. ¿verdad? Y del melanoma maligno, bueno, pues la modificación del lunar previo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Antes solamente lo diagnosticábamos clínicamente, teníamos la sospecha clínica. Y en base a eso tomamos una biopsia de piel de unos 3 milímetros, lo enviamos a patología y se confirma el diagnóstico. En la actualidad tenemos nuevas herramientas que nos ayudan a diagnosticar este tipo de lesiones. Entonces, a través de un lente podemos observar ciertas características donde nos orienta a confirmar que tenemos un carcinoma vasocelular, espinocelular o melanoma maligno. En la actualidad, por ejemplo, yo tengo un equipo aquí en este consultorio que se llama PhotoFinder. Ese PhotoFinder mapea todos los lunares del cuerpo, fotografiamos cada uno y tiene un software que te indica si hay algún tipo de característica donde tienes que sospechar que está modificándose la estructura celular del lunar y hay que quitarlo. El diagnóstico definitivo lo hace la biopsia, o sea, el patólogo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para los pacientes? Realmente la mayoría o el más seguro es una excisión quirúrgica, o sea, es quitarles la tumoración o el cáncer, pero hay muchas opciones de tratamiento. Hay un tratamiento que se llama crioterapia, que es a base de nitrógeno líquido.
Hay otro tipo de tratamiento que son medicamentos. Hay una crema que se llama Imiquimod. Ese se pone por 6 semanas y es a base de respuesta inmunológica del mismo paciente. Y ese lo usamos principalmente en pacientes que no tienen indicación quirúrgica, pero el principal tratamiento es quirúrgico. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué tan efectivos son estos diferentes tipos de tratamiento en el paciente? Pues muy efectivos. 100%. O sea, eso va a depender, por ejemplo, de que se haga una excisión quirúrgica completa y que se deje con bordes libres del tumor para que no recidive.